soy secretario de Comunicación, estamos enfrentando una consulta popular y todos estos temas lo único que hacen es contribuir a una distracción de lo que es verdaderamente importante, porque este es el último día que podemos hablar sobre la importancia o no de la consulta. Me habría encantado que puedas entrevistar al ministro de Energía. Pero lo que está en juego, estamos invitando al ministro de Energía. Lo que está en juego para el país, que eso va a determinar el futuro del país, es qué va a pasar en la consulta popular. Lo que está en juego en el país, estimado Milton, lo que está en juego en el país es si es que el Ecuador, por estas acciones de sabotaje, agresiones que se han dado del crimen organizado, podemos permitir una distracción que eviten que el Ecuador tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales, históricos y del crimen organizado que se ha infiltrado, como bien dice la fiscal en el mismo caso Metástasis, se ha infiltrado en todos los estamentos, en gran parte de los estamentos. ¿Cómo vamos a afrontar eso? Con la consulta. El resultado de la consulta no dejó una victoria total para el gobierno central. El posible declive lento pero sostenido de la popularidad del primer mandatario, en conjunto con la constatación de que la tasa de muertes violentas no experimentó un cambio permanente, aún con las Fuerzas Armadas desplegadas en las calles, hacía prever un resultado a favor pero sin polarización. Los cortes de luz debido al estiaje dieron un giro inesperado a la narrativa oficial y ante la emergencia la estrategia fue establecer un culpable. Fuera de Carondelet, Mazar oficialmente fue saboteada y se acusó a personas de traición a la patria, incluida la ministra de Energía en ejercicio. Esa fue una apuesta comunicacional fuerte que intentó evitar el sangrado de votos y con ello la debacle de un ejecutivo sin más poder que el de la popularidad presidencial. Cuando les pidan mentir en su trabajo, recuerden el caso Isurrieta y la presa Mazar. Recuerden, por favor, que nunca valdrá mentir. Así les digan que cueste lo que cueste, nunca valdrá mentir. Hoy, Caroline Ávila Nieto, PhD en Comunicación y académica de la Universidad de Cuenca, nos da las pistas para comprender la eficacia de las estrategias comunicacionales del gobierno y su efecto en los resultados de la consulta del 21 de abril. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli. Y hoy es viernes 26 de abril. A contar del 9 de enero, el régimen, sin lugar a dudas, instaló una narrativa securitista. Y este lenguaje de guerra ha dominado el espacio de comunicaciones desde el gobierno hacia la población. Haciendo esa premisa, podríamos decir que el resultado electoral del domingo 21 de abril confirma que tal vez esa narrativa es correcta o establece un baremo sobre el cual el gobierno será medido en el futuro, Carolina. Yo quisiera partir primero por evitar esto de lo correcto versus lo incorrecto, sobre todo si hablamos de una narrativa bélica, cuando pensemos en nuestra seguridad, ¿no? Hay muchos estudios que dan cuenta que la dinámica de la inseguridad, de la violencia en una sociedad no puede ser abordada desde una sola variable, como en este caso se está tratando en el Ecuador. Pero no hay ninguna duda también que la situación es extrema y que la situación ha sido desesperada para nuestro país, para la sociedad. Y claro, en este contexto, frente a lo que vivimos en enero, frente a ese momento de shock, el resultado de la única propuesta que se escuchó como solución, ¿cuál fue? Militarizar a la policía, militarizar el servicio carcelario, militarizar el espacio público. ¿Quién podría vivir así y pensar que con eso tienes paz
y pensar que con eso vas a tener seguridad. Solo alguien que está en un nivel profundo de desesperación. Y eso es justamente lo que vive este momento el Ecuador. Y como esa fue la opción que se le presentó en una papeleta, ¿confiarías tú en las Fuerzas Armadas para que colabore con la policía y te puedan dar algo más de seguridad? ¿Qué crees que va a responder la población? Un sí, y un sí fuerte. Y así estaba, el 80% quería un sí a ese nivel de desesperación llegó el Ecuador a finales de marzo. Y sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? 20 puntos menos termina recibiendo el gobierno en ese sí, precisamente porque las 2 últimas semanas previas a la consulta, el gobierno mismo comenzó a ser errático en su campaña, errático en sus acciones, gestos, discursos, y al final terminan pasando, sí, todo su modelo de seguridad que implicaba este proceso de militarización, este incremento de penas y además recursos jurídicos que le permitían fortalecer desde la perspectiva gubernamental también la lucha que tenía contra la corrupción, contra la impunidad, ¿no es cierto? Pero al final del día, este componente de seguridad atado principalmente, porque fue lo que más se hizo campaña, a la militarización de los espacios públicos, de la policía y luego, por supuesto, del sistema carcelario, fue lo que al final la sociedad termina respondiendo. Entonces, ¿le está dando un sí al gobierno? Me pregunto yo. Quizás no podría ser leído tan radicalmente así, ¿no? Quizás la sociedad lo que está diciendo es sigo confiando en Fuerzas Armadas que tienen un alto nivel de confianza, como sucede en otros países, ¿verdad? Pero también está diciéndole, mira, presidente, tú nos has pedido este tipo de voto de confianza, te estamos dando y más vale que nos cumplas. Recuerda también que una de las líneas de discurso que el secretario de Comunicación Roberto Isurieta daba es que lo temporal se vuelva permanente. ¿Por qué decía esa línea pidiendo el sí, no? Porque desde enero, con los distintos decretos del 110 y luego el 111, el presidente ya podía colocar militares en las calles y militares en las cárceles. Es decir, eso que era temporal, que ya se podía dar, ahora con este sí se está y ya se puede volver permanente, ¿no? Pero ¿qué pasó durante estos 4 meses? En Semana Santa, 137 muertes violentas. En Semana Santa. La última semana, la que terminó recién nomás, como dijo la ministra, ahora ministra de Seguridad, ministra del Interior, que le llamamos, ministra Palencia, solo 99 muertos. Solo 99 muertos. O sea, no estoy inventándome el término. Hashtag solo 99, de hecho, ¿no? Así, si tú quieres tuitearlo. Eso fue lo que dijo. Y claro, además mencionó diciendo, mira, comparado con 137 es menos. Es verdad, es menos. Pero entre esos 99 están 2 de los 3 alcaldes que fueron asesinados en el mes de abril. 2 de los 3 alcaldes asesinados en el mes de abril. Un director de una cárcel. Un director de una cárcel. De los 2 alcaldes asesinados, ambos estaban en el sector que debía tener mayor cuidado militar porque era el sector minero ya mapeado como parte de la guerrilla, porque así lo llamaron, ¿no? Sector terrorista, guerrillero, como tú lo quieras llamar, a propósito de la narrativa bélica. Territorio de los Lobos, uno de los grupos objetivos militares identificados. Hombre, se le murieron los alcaldes del territorio objetivo militar identificado y no se le murieron de un paro cardíaco. Baleados murieron, baleados murieron. Entonces, vuelvo a la narrativa, que lo temporal se vuelva permanente. ¿Cuáles serán los resultados que tengamos ahora que ya lo temporal va a ser permanente? Si en este instante, con todos los militares, no existen visos de solución aún. El escenario es bastante complejo para el presidente Noboa y la exigencia es muy alta, la expectativa es muy alta
para que esa solución pueda ser tangible. Y los ecuatorianos y las ecuatorianas no creo que le dieron un cheque en blanco al presidente en esta consulta. En ese sentido, Caroline, que además has expuesto una cronología yuxtapuesta de hechos, porque mientras sucedía eso pasaban otras cosas que legitimaban cuestiones más distintas. Te pregunto porque pareciera también que esta permanencia que se busca puede también, y no sé cómo lo veas tú, puede también generar una especie de válvula para que el gobierno pueda seguir insertando a través de este componente de la fuerza pública en territorio su mensaje de estamos actuando contra este mal. Entonces, en el momento en que se permite con ese sí aquello, también estamos permitiéndole al gobierno generar una narrativa conveniente para el 2025. Es lo que hasta ahora ha hecho, ¿no? Y lo que hasta ahora ha hecho operativos, ha trabajado permanentemente agradeciendo a Fuerzas Armadas cada una de las actividades que ha hecho, que se han implementado, y por eso precisamente subió a 80% porque mostró un liderazgo en enero inmediato. Hubo, por ejemplo, una escaramuza en una de las famosas cárceles en Guayaquil, y nosotros dijimos, otra vez va a pasar lo mismo que con Guillermo Lazo, el presidente anterior, y no, para las 11 de la noche estuvo controlado, nos mostraron inmediatamente cámaras, helicópteros, y se notó enseguida como una intervención mucho más profesional, más articulada, más organizada. O sea, se notó una forma distinta de gestionar con resultados en cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, hubo toda una familia que murió asesinada, eran unos turistas, y a los 2 días ya estaban capturados parte de los responsables, en fin. ¿Existe ese tipo de narrativas? Sí, sí hay. Hay también de las peligrosas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, comenzó a dar Fuerzas Armadas resultados de sus operativos y en un minuto dado le hablan de 5,000 detenidos, 200 de los cuales están dentro de los grupos terroristas, 5 abatidos, así como uno, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Y dónde? ¿Y cómo así los abatidos? ¿Y dónde están los 5,000 detenidos? No te dice nada más, ¿no? Porque Fuerzas Armadas no rinde cuentas como la policía, ¿no? A Fuerzas Armadas no le preguntas, no hay un periodista que diga, oiga, señor, pero perdón un ratito, ¿y los abatidos? No, nadie pregunta nada. Y claro, las familias comenzaron a preguntar también por sus detenidos, y esa información no permeaba mucho por los medios de comunicación, ¿no? Pero más allá de los estigmas que se comenzaron a presentar, por ejemplo, por los tatuados o porque cantan o no cantaban la canción de las distintas bandas, ¿no es cierto?, delincuenciales, en fin. Al final del día la gente estaba cansada de los niveles de violencia que existían en el país, que existen en el país, y que obviamente estaban ratificando este tipo de cuidados, que era la única, insisto, era la única solución que se les estaba presentando. Pero ¿qué es lo que sucede? Suben el IVA y el momento que tocan el bolsillo, y así ya tengamos un poco más de tranquilidad en materia de inseguridad y violencia, el tema es que si no tienes luego cómo poner comida en la casa, si tienes igual dificultades en conseguir un empleo, o si es que el empleo que tienes tiene tal nivel de precarización que no logras llegar a fin de mes, y encima te sube, ¿no es cierto? Porque subir 3 puntos al IVA también te afecta de alguna u otra manera, comienzas a complicarte. Y luego, no solamente eso, te caen apagones de 6 horas, y apagones en Guayaquil, en la costa, no es lo mismo que en la sierra. O sea, no te pueden en este tiempo, en esta temporada del año, quitarte la posibilidad de dormir con algo de tranquilidad, porque si te van a quitar la luz a las 2 de la mañana, ya más bien te levantas, ¿no? Porque el calor es insoportable. Cosas como esas, que se te dañen los alimentos, que se te dañen los aparatos eléctricos, genera mucha rabia, genera mucha preocupación en la población. Para tener solo una idea, hasta el 7 de abril había subido del 10 al 12, del 12% al 22% el no en plancha a la consulta popular. Pero una vez que el 7 de abril comienza toda esta línea de los apagones y tal, un poco más
incluso posterior a eso, el 17 de abril, Álvaro Merchante de Comunicaliza da el dato, sube al 30% el rechazo a los apagones. Esto es sola y únicamente, perdón, el no en plancha, esto fue sola y únicamente producto del rechazo de los apagones. El 22% había sido la recogida de la Revolución Ciudadana y su llamado al no, de la CONAIE y su llamado al no, pero cuando se apagó la luz, la gente se enojó y pierde 8 puntos o se incrementa el no 8 puntos. Y luego mucho más, porque si sacamos un promedio de lo que el CNE dijo, ¿no es cierto? En su conteo rápido, el promedio del no está en 39.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, por mucha seguridad que pueda haber en las intervenciones que el presidente hace con los operativos, con Fuerzas Armadas, si no resuelve los otros aspectos, tampoco tiene un candado, tampoco la tiene asegurada y puede en corto tiempo ir perdiendo espacio. Ok, y partiendo de eso, hay algunas ideas que comentaste, hablaste del tema de la ratificación y creo que en ese sentido es importante hacer un espacio. ¿De qué manera, por ejemplo, esta ratificación y esta narrativa, porque igual consideremos que esto es parte de un relato que se construye, ¿hasta dónde lo puedes tirar? Porque de todas formas, todo lo que usted comenta son situaciones que se empiezan a paliar desde la visión de apagar incendios. No hay una cuestión estructural que aún podamos nosotros develar. ¿Cómo se ve esa ratificación popular en donde la gente vota que sí e inmediatamente, por ejemplo, sucede lo de Colompico? Empieza también a generarse esta idea de extradición y hay una lista que también ya empieza a visibilizarse y una posibilidad que empieza a jugarse dentro de digamos, del imaginario de la ciudadanía. ¿De qué manera la gente puede ratificar esto? Es decir, yo voté que sí y está pasando esto. Estas relaciones simbólicas, esas asociaciones implícitas, ¿de qué manera pueden fortalecer o debilitar? Porque ahora hay un instrumento que a la ciudadanía le va a permitir exigir acciones inmediatas. Está perfecto y te entiendo perfectamente. Es decir, desempaquetemos el sí. Veamos un poco cómo se puede explicar también el sí. Y además se entiende maravillosamente la inquietud porque no es que no tenga base. O sea, obviamente que tiene base el presidente Noboa y tan es así, tan tiene base que esa base extrañó la presencia de Noboa el domingo de noche, ¿no? Debió cantar su victoria, no lo hizo. Y ahí creo que fue un error, por ejemplo, porque no fueron pocas preguntas, fue todo el eje de seguridad y no fue poco el porcentaje que logra a pesar de las circunstancias. Y fue un sacrificio durísimo de quienes le han apoyado. Y eso creo que debió confirmarlo con un espacio en medios, con una buena declaración y no solamente con un posteo del grupo más cercano. Entonces, por ejemplo, por ese lado creo que valía la pena porque tiene ese respaldo, tiene ese apoyo y tiene esa buena reacción también de su nicho, de su grupo que le respalda, ¿no? Con mucha profundidad. Luego también tenemos un voto plancha del sí, que es bastante fuerte, incluso superior al voto plancha del no, lo cual también es importante de leer y creo que ayuda mucho además para entender en este contexto que logra de alguna manera polarizar en estos segmentos. Me explico un poco más. Se habla de al menos un 40 a 50, 40% de una población que se reparte, perdón, al revés. Es un 40% de población que no está interesada entre los extremos, ni el sí ni el no, que se mantiene ahí en el centro, que no le interesa esa extrema ideologización, que se moviliza más por las causas específicas, pero que no está ni con los correístas, por ponerte un extremo, o con los anticorreístas, por ponerte el otro extremo, ¿ya?
Pero por supuesto está este otro grupo, este otro 60, que si tú quieres lo puedes dividir en un 30-30 o 27-33, qué sé yo, ahí va moviéndose, esas fuerzas van moviéndose, que sí están en los extremos. Uno de ellos es el anticorreísmo. Y en este minuto, Álvaro Merchante, nuevamente de Comunicaliza, midió, y por primera vez veo yo, el anticorreísmo un poco más fuerte que el correísmo, ¿no? Ese anticorreísmo se activó y mucho cuando detuvieron a Glass en el asalto a la Embajada de México. La testosterona del presidente, por solo decir eso, porque obviamente era un par de dos cosas ahí que andaban dando la vuelta en los dibujos, ¿no? Porque era eso lo que estaba celebrando el ecuatoriano más profundo y que ayudó y mucho a reconstituir un poco la imagen del presidente que venía desgastada, ¿no? Este fue un boom que salió ahí a inicios del mes de abril. Adicional a eso, es evidente que estos lenguajes que él tiene más frescos y que llegan muy bien, sobre todo en TikTok o en Instagram, siguen reforzando a un segmento de población que, como te digo, no necesariamente le interesa que le hablen de esa política más dura, pero que no le gusta el correísmo, no le gusta ese argumento más pesado políticamente hablando y que le interesa este otro lenguaje, estos otros códigos en materia política y le interesa entonces, por lo tanto, seguirle al presidente Noboa. Eso es parte de ese apoyo que sigue teniendo y que es distinto de los conflictos que pasen en asamblea, de los conflictos que tenga en materia económica, probablemente lo siga teniendo. Mi preocupación es si es que ese tipo de base que son duras, profundas, quizás, y que está consolidando, recordemos que él viene de un movimiento nuevo, joven, no consolidado todavía políticamente, de hecho aún no tiene un partido político como tal para poder correr en estas próximas elecciones, que entendemos que lo está organizando, que está recogiendo firmas, etcétera. Sin embargo, diremos, está en funciones y eso también facilita mucho las cosas de cara al 2025. No necesariamente, diremos, le aseguraría entrar a una segunda vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque él comparte una piscina de votantes en un segmento en donde también está Jan Topic. Jan Topic es el que estaba corriendo, digamos, entre el centro derecha. En el periodo anterior contó con el apoyo del Partido Social Cristiano, un partido que en este momento acaba de desmarcarse ya de la alianza que tenía con el gobierno. Entonces ahí tienes un nombre con el que compartes votos precisamente en la primera vuelta, ¿no? Compartes votos con el movimiento Construye, quienes son los abanderados del anticorreísmo. Ellos, más que Daniel Noboa, son ellos. Si bien es cierto, ahorita están en conflictos con el Tribunal Electoral, conflictos además que Construye está culpando a Daniel Noboa, pero probablemente los vayan a resolver y si es que los resuelven, pues van a entrar en el proceso electoral del 2025. Y ellos tienen siquiera un 15% bastante duro allí. Villavicencio lo tenía al menos. Entonces, todos estos son votos asociados a este nicho, ¿no? A este segmento de votantes que fueron los que estaban en disputa en esa primera vuelta de agosto del 2023. Entonces no debería estar tan confiado Daniel Noboa porque él necesita en primera instancia disputar esos nichos, esos votos para entrar a la segunda vuelta en donde con seguridad tendrá nuevamente que enfrentarse al correísmo. Ya en segunda vuelta, pues ahí sí es mucho más fácil para quien quiera que se enfrente con el correísmo porque ahí nuevamente se polariza la población y es otra campaña, ¿no? Como se sabe. Entonces, el punto es nuevamente, ¿qué tipo de Daniel Noboa vamos a tener en estos próximos 10 meses? Aquel que nos habló de que lo anti tiene techo y lo pro es infinito. Aquel que establecía estos acuerdos, que hablaba a la gran masa en lugar de polarizar al electorado, o aquel que se volvió combativo, aquel que terminó
golpeando a todos los frentes políticamente posibles y que se ha aislado, se ha reducido al balcón de Carondelet y que se está comunicando principalmente vía posteos en Instagram. ¿Qué tipo de Daniel Noboa vamos a tener ahora? Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Le quiero preguntar sobre un tema relacionado ya con una repercusión mediática internacional. Según la BBC News, el presidente Noboa necesitó ganar la consulta para generar una especie de primaria dentro del espacio político de la derecha ecuatoriana, de manera que de cara a la reelección no tuviera competidores de su sector. Y esta pregunta calza justamente por lo que usted comentaba de Jan Topic. Entonces, de esa manera y con el camino despejado, hacer una campaña de largo aliento como un incumbente sin competencia. El resultado 9-2, ¿es funcional a esa expectativa o no le alcanza? Bueno, en este país no hay cómo todavía anticiparse tanto. Eso creo que todos los consultores saben, eh, como para determinar que ya no hay espacio para nadie, ¿no? Yo recuerdo a Tatiana Larrea, que es una consultora política que respeto muchísimo en el Ecuador, decirle a un entrevistador cuando le preguntaban, ¿no? ¿Y quién tiene opción? Y teníamos por ahí como una docena de candidatos. ¿Quién tiene opción? Y ella decía, todos tienen opción. Tienen simplemente que hacer los deberes, nada más. Pero en este país todos tienen opción. Para cuando ella dio esa respuesta, Daniel Noboa tenía el 2% de interés de voto. El 2% estaba en el margen de error, ¿no? Y simplemente hizo una campaña muy de territorio, muy tranquilito. Muere asesinado Villavicencio, entra el debate con un reseteo completo de expectativas y surge él con 3 frases de efecto que fueron interesantísimas porque captó toda la atención, porque la gente no tenía idea quién era. Entonces, ¿y quién es este que está hablando? No, está medio interesante, ¿no? Captó toda la atención y se movió perfectamente bien con influencers en redes sociales, con un interesante trabajo de territorio. Le alcanzó para ir a la segunda vuelta y en segunda vuelta era otra campaña. Fue más que suficiente. Todos tenían opción, inclusive el que tenía 2% de intención de voto. Yo creo que él entendió eso y sabe que ahora, así llegue a noviembre hecho una pelota, podría tener opción, porque es posible que la gente en el Ecuador llegue a decir, algo bueno hizo, así sea un gobierno de cartón. Y démosle la chance, porque 10 meses nos tuvo, sí, piloteados, pero no sabemos quién vendrá después. O lecturas como antes que venga el correísmo, prefiero este otro. O cosas como, o sea, es que la gente puede reaccionar de tantas formas y tan dispersas. Si hace 2 semanas había un 80% a favor del sí y después con las justas llega al 60, 63 en un promedio, ¿no es cierto? Y 2 preguntas además pierde. Entonces, las reacciones pueden ser de ese nivel, ¿no? Viscerales y puedes en el último minuto complicar. Yo creo que él va a tener la paciencia y esperar hasta el último minuto a ver cómo reacciona la población. Y así como él, van a estar también Otto Sonnenhosner, Jan Topic, la misma Verónica Abad puede estar pensando que tiene alguna alternativa con este rol que tiene de esta madre, ¿no es cierto?, abnegada, dolorosa, aislada. Tiene un relato y que puede ver qué es lo que puede hacer después. Y acá, obviamente, el correísmo, que siempre tiene cuadros como para poder apostarle algo, y yo creo que hay mucho como para poder seguir. Lo mismo la CONAIE, ISA, con esta campaña que hizo ahora, tendrá también figuras como para seguir interesantemente actuando en esta arena política. Nuevamente, este país nunca aburre. En efecto. Y hablando de
esta falta o escasez de aburrimiento que tenemos. El mismo día de la consulta sucedieron situaciones que habría que, creo que comentar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos una suerte de cronología sobre estos símbolos que se jugaron alrededor. Estábamos esperando los resultados de la consulta, se hablaba de victorias, se hablaba de pérdidas, el correísmo de alguna manera, y es lo que le corresponde, está tratando de capitalizar esas dos ganancias, las digo así entre comillas porque es lo que tratan de capitalizar y es, insisto, lo que corresponde. Sucede también que se anuncia en medios de comunicación que la ministra Palencia ha renunciado de su cargo. Después se habla del que podría estar en el Ministerio de Gobierno y encargado del CIES. Y después vemos una foto en donde Daniel Noboa abraza con tal cariño a la ministra Palencia y dice que no puede dejar de reconocer ese logro sin ella. ¿De qué manera toda esta situación que pasa en un mismo día, y al día siguiente pasa lo de Colompico y todo este tipo de situaciones, vertiginosamente? ¿De qué manera el gobierno en este momento podría estar priorizando la forma en que debe cuidar la percepción en la que se sostiene la estabilidad de los marcos o de los cuadros dentro de su gabinete? Porque lo que pasó con Arrobo fue hace poco también, se hablaba de un sabotaje, luego pasa que la ministra sale, luego va a otra cartera, y luego esta foto. Tal vez no hay una intención allí de demostrar seguimos fuertes, no estamos fracturados. Yo tengo ahí otra lectura. Yo creo que hay una suerte de caos, ¿no? Y se dieron cuenta y andaban corrigiendo el caos. Y te pongo los ejemplos. Sale en el anuncio, primero sale el secretario a decir, va a venir el presidente a hablarles a ustedes. Ahí abajo había tarima, había bandera. Es decir, tenían planificado que el presidente baje y hable. Luego sale el anuncio que se va, ¿cómo se llama? La ministra. Después sale Izurieta y dice, no viene el presidente a hablar. Y mientras Izurieta está diciendo esto, los ayudantes comienzan a desmantelar el escenario. O sea, literalmente tú estás viendo a Izurieta hablar y el señor atrás está retirando la bandera, desarmando bandera, desarmando todo. O sea, por amor de Dios, espere siquiera que la cámara se vaya, aquí Izurieta se mueva. No, anda a ver, en el YouTube está. Y están desarmando todo. Y es literal y simbólico, ¿no? Después se dan cuenta del escándalo que está pasando ese instante en redes sobre la salida y luego corrigen, ¿no? No, es que solamente renuncia a un ministerio porque se queda con el otro. Cuidado, no es que se estallen, así es. Y presentan al ministro de Gobierno. Inmediatamente las lecturas sobre quién es este señor, que no es un caballero que tenga recorrido político. ¿Y qué pasa con Esteban Torres, que era el vice del área gubernamental? ¿Por qué no está él? Y ahora, ¿no? Y luego la foto, que tiene como 22,000 likes. Mira que esa foto tiene más likes, al menos hasta ayer, más likes que Noboa con el muñeco de cartón que sale a pasear, ¿no? Y es Noboa con la ministra abrazando. Interesantísimo, como para seguir leyendo al menos ese escenario en X, ¿no? En Twitter, que le decíamos nosotros. ¿Por qué tiene que sacar esa foto? Por la confusión que se armó. Por la confusión, si no es tampoco que tenga tanto que agradecerle a la ministra. La ministra que le ha ayudado metiendo algunas patas también. O sea, al final del día yo sé que se ha fajado en materia de seguridad, pero tampoco es que sea precisamente esa la coronita, si ese es el gran problema que tiene, ¿no es cierto? Entonces, en ese mismo contexto, darle el abrazo implica decir públicamente que no está renunciando, decir públicamente que se está quedando en esta cartera muy puntual y específica y que yo le estoy dando todo el apoyo, que por si acaso nomás estamos con ese 60% en seguridad, pero ella sigue siendo mi ministra y sigue teniendo todo mi apoyo. Es esa ratificación y ahí sí, coincidiendo con tu lectura, el cuidado a esos ministros y a los que están en la foto. Porque el ministro que no está en la foto, ministro que comienza a salir, uno de ellos el de Educación. ¿Quién más no está en la foto?
la del ambiente. ¿Quién más no está en la foto? El de salud. Entonces, al menos aquí en la clase periodística ya comienzan a hacer apuestas, ¿no? De quién más va a ir saliendo, va a ir rotando. Que no salieron en la foto nomás, ¿no? Entonces creemos que probablemente algo así podría darse. Ya eso ya es de lucubrar, obviamente. Pero creo que sí, creo que esa noche hubo mucha confusión. Y me llama poderosamente la atención porque yo no creo que haya sido una sorpresa para el gobierno el resultado. Sin embargo, hubo confusión sobre cómo reaccionar sobre el resultado. Creo que lo de Colón Pico ya lo tenían y decidieron anunciarlo al siguiente día para contrarrestar la narrativa sobre el 9-2, que de alguna manera ya estaba instalándose, y ponerle ese 9-2 con hitos de gestión, porque fue básicamente eso los noticiarios. Los noticiarios, ¿cómo partieron? 9 por el sí y Colón Pico ya fue capturado. Si es que Colón Pico salía la noche anterior, probablemente se diluía con los tragos de la celebración, aunque estábamos en ley seca, pero bueno, es una forma metafórica nada más. Pero al siguiente día sí es parte de las noticias de la mañana, te fijas, y todo el mundo está mucho más atento. Entonces creo que era como mucho mejor anunciarlo de Colón Pico el lunes de mañana. Ok, vamos a hacer dos últimas preguntas. No puedo no coincidir. Mire, voy a hacerle dos últimas preguntas. Cómo me encantaría que la conversación siga así de larga. Ha sido muy interesante tenerte en este podcast, Caroline, pero lamentablemente tengo que cotejarlo en dos. Bien. Mira, estuve leyendo Latinobarómetro, que para mí es una fuente interesantísima para poder entender la forma en la que la región entiende la democracia y la consume. Y estoy tratando de entender qué relación podría tener esos resultados con la forma en la que se ha votado, considerando que, por ejemplo, en este Latinobarómetro del 2023, Ecuador alcanza el 37% del apoyo hacia los sistemas democráticos, con un aumento de 4 puntos porcentuales desde el 2020, que fueron 33%. La indiferencia sobre si prefieren un sistema democrático o no democrático fue del 37%, es decir, similar a aquellos que buscan una democracia. Sin variación significativa del 2020, también se sostiene, y entre los mismos años, el autoritarismo llega al 19% con un crecimiento desde el 2020 con 3 puntos porcentuales. Uno podría decir que esto significa que Ecuador tiene tantos demócratas como indiferentes y un contingente de autoritarios que tiende a aumentar. Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo ese humor social o esa forma de entender el proceso o los sistemas democráticos puede conllevar a que uno vote como se votó, y no porque yo haya votado de esa manera, pero en general, como el ecuatoriano votó por el sí, considerando esta radiografía previa que te comento sobre el Latinobarómetro del 2023? Y hay una pregunta que también te animo a buscar, que es, ante mucha corrupción, ¿usted preferiría un gobierno dictatorial o un gobierno militar? Creo que es la pregunta. Ahí tengo que corregirla. 56% dice que sí. El Ecuador, ¿sí? El Ecuador es el país en la región que más apoyaría ese tipo de gobierno ante una condición de alta corrupción. Es gravísimo, es gravísimo. Por supuesto, Chile y Uruguay son los países que menos apoyarían una condición de ese tipo. Claro, países que han vivido terribles condiciones de ese tipo de gobiernos. Entonces nosotros como ignoramos lo que implicaría una condición de opresión, ¿no es cierto? Es un gobierno dictatorial, ¿no? Por ignorantes creemos que sí, con todo el cariño, pero es básicamente eso, ¿no? A ver, varias lecturas al respecto. Nuevamente, creo que la sociedad está muy cansada, la sociedad ecuatoriana, muy cansada y muy frustrada con la clase política.
Lo que vivimos en el Ecuador en el año 2023, con la muerte cruzada, que fue el decreto que promulgó Guillermo Lasso para terminar de manera anticipada tanto el periodo legislativo como su propio periodo presidencial, fue el resultado del fracaso de la clase política. Es decir, no fueron capaces de ponerse de acuerdo, terminaron atacándose de tal manera el uno con el otro que bajo esta incluso posibilidad de juicio político que ya estaba armado y que evidentemente no tenía los votos en el seno de la Asamblea, ¿qué es lo que hizo el presidente? Cada quien se va para su casa y listo. La gente está cansada de ese tipo de circunstancias de la clase política. Luego viene la fiscal y presenta a la fiscal una agenda que termina siendo un show de telenovela, ¿no? Un show de TikTok, unos audios que se escuchan que no tienen lugar de contrastación porque son simplemente testimonios anticipados en donde la defensa de cada uno de sus acusados no tiene posibilidad de hacer una contrastación de la prueba tan diferente a lo que acabamos de ver en Estados Unidos con el juicio Poli. ¿Qué pasó con Estados Unidos? En 10 días se celebra un juicio como corresponde, en donde la fiscalía acusa, en donde la defensa tiene la posibilidad de, en efecto, defenderse, en donde además en los últimos alegatos, tanto el uno como el otro exponen los casos y hoy día se dijo de parte de los 12 miembros del jurado, el señor es culpable. Pero tenemos acceso a un espacio decente en donde la cobertura periodística también se vuelve decente, ¿no? Pero ¿qué es lo que vivimos acá? Un acceso sin ningún tipo de filtro o control a la información que no está contrastada. Eso no puede ser tratado así. Ni siquiera, insisto, dando nosotros dictámenes de culpabilidades o inocencias como si fuésemos nosotros los jueces. Por TikTok. No es posible. Y eso no está por ningún momento regulado porque lo único que hace es decepcionar a la población de la clase política, de los jueces, del sistema policial, porque también se les ve contaminados, porque las fotos que nos muestra la fiscalía es que ya todos son culpables. Y al final, ¿qué es lo que está haciendo la fiscalía? Sigue investigando. Si eso es lo que está haciendo, están dentro de un proceso de investigación. Por supuesto, no estamos diciendo que todos estos son santos angelitos, pero están en un proceso de investigación y hasta donde yo sé, todos ellos deberían ser considerados inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad en un juicio, en una corte. Creo que es lo que sí logró, mediatizar la justicia y al hacerlo genera en la población un hartazgo, un cansancio de toda esta clase política. Entonces, claro, si le preguntan a la gente, ¿qué opina usted de un gobierno democrático? ¿Cómo creer en un gobierno democrático? Si los únicos ejemplos que tiene de los políticos es esto que nos está mostrando este sistema medial tiktokero, ¿no? No porque esté en TikTok, sino porque está precisamente replicando las mismas lógicas, ¿no? Preferible que venga un par de militares y pongan orden en este asunto, precisamente porque no conocemos lo que eso es. Porque va ahí y pregunte a un par de chilenos qué quiere decir eso, a ver qué es lo que estamos pidiendo nosotros como sociedad. Ese es precisamente nuestro nivel de, perdóname, ignorancia, y te lo digo porque he vivido en Chile y he tenido el privilegio de compartir con estos hermanos chilenos que lo que han vivido no se lo desean a nadie en absoluto, por supuesto. Entonces eso es lo que le sucede a nuestra sociedad. No es culpa de nuestros conciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas, sino más bien porque no tenemos lamentablemente una clase política, un sistema medial y un sistema judicial que se haga cargo de sus propios errores, que ya viene siendo hora que lo hagan. Carolina, me quedo con eso y creo que tanto Benjamín como yo estamos abrumados con esa última sentencia, básicamente, porque es una sentencia.
que acabas... Dame un minuto nada más, solo un minuto. Y esto es por mi clase de comunicación política y que justo lo voy a tener mañana con mis estudiantes de la universidad. Y es por algo que seguro y debería, porque no debemos perder la oportunidad de seguir insistiendo sobre las lecciones que hemos aprendido en estas últimas semanas previa a la consulta. Llegan los apagones y esto es escenario de crisis para cualquier gobierno. ¿Qué hace la comunicación gubernamental? La teoría del sabotaje. Posibles actos de sabotaje que los hemos visto que deben ser explicados por qué se vació la represa de Masar. Se vació dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Por qué la teoría del sabotaje? Porque lo que dice el manual es, si tú estás siendo de malo, porque tú eres el ineficiente que nos estás apagando la luz, cambia la narrativa y sé tú la víctima. Para que no seas tú el malo, sino que siendo tú la víctima, eres vos el que está siendo atacado. Vos, presidente, eres tú la víctima y a ti te están atacando. La teoría del sabotaje permite justamente eso. Entonces, tienes 22 incriminados, ministra incluida, y por eso la acusación hacia la ineficiencia del ministerio. Hasta allí, la discusión y la conversación. ¿Pero qué pasó el día miércoles de mañana en los medios de comunicación? Sale el secretario Isurrieta a decir que 12 horas vaciaron la hidroeléctrica, la presa de Masar. Y como vaciaron Masar, ahí está el sabotaje y ahí hay que investigar. Una mentira solamente comparable con el tamaño del embalse de Masar, que en 2 horas fue inmediatamente desmentido. En 2 horas, los mismos periodistas se encargaron de hacerlo. No puedes mentir a la población, nunca, mucho menos en crisis. Aunque creas que con ello valió la pena, porque 2 días estuvimos hablando de Masar y no conversamos sobre los apagones. Porque 2 días estuvimos investigando sobre si es que había o no había sabotajes y no estuvimos investigando sobre si es que había o no había negligencia gubernamental. Sacrificaron la credibilidad del señor secretario de Comunicación, es verdad, y quizás él quiera pensar y su gobierno quiera pensar que con ello, por último, se salvaron los noes y no fueron tan rotundos y solo 2 preguntas nomás se perdió. Y sí, puede ser, no se perdieron tantas preguntas, solamente 2. Pero el día sábado, el ministro Luque, el ministro encargado de la energía, junto con su equipo de comunicación, nos demostraron que había otra forma de compensar la crisis, siendo transparentes, mirándole a la cámara y decirle a la gente la verdad. Decirle exactamente qué fue lo que pasó, contarle cómo lo van a resolver, pidiendo las disculpas del caso. ¿Sabes qué pasó en las redes sociales? Los negativos calmaron y la gente salió a votar con un poco más de conciencia. Es verdad, el presidente perdió 2 de las 11 preguntas. Pero ¿sabes qué más perdió en esa consulta? Perdió su credibilidad, perdió el respeto y perdió la dignidad por haberle mentido a la población. Podían manejar de una mejor manera. Luque lo demostró, era posible. Decidieron ir por la teoría del sabotaje, decidieron mentirle a la población y hasta ahora el secretario Isurrieta no pide ni siquiera disculpas. Si nos están escuchando estudiantes de comunicación estratégica, de comunicación política, sepan, por favor, que cuando les pidan mentir en su trabajo, recuerden el caso Isurrieta y la presa Masar. Recuerden, por favor, que nunca valdrá mentir. Así les digan que cueste lo que cueste, nunca valdrá mentir. Gracias por la entrevista, Caroline. Gracias por la invitación, la he disfrutado muchísimo. Hasta luego. Disculpen la incredulidad, es original de RDP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.